Bienvenidos a su canal favorito, donde la primicia siempre es nuestra prioridad. Estoy como siempre lista para contarles todos los secretos que las revistas y los programas de chismes a veces omiten. Hoy prepúrense porque les traigo una bomba, un escándalo, un rumor que estuvo incendiando las redes sociales y las redacciones de todas las revistas del Corazu Superíndice 3N. Estamos hablando de lo adivinaron por el título, de Kerem Bürsin y Andere Rafael. ¡Ay, Dios mío! ¿Estarán juntos de nuevo? ¿Es posible que ese amor que nos enamoró Superíndice 3 en la pantalla haya resurgido de las cenizas? Vamos a analizar toda la información Superíndice 3N que tenemos, a diseccionar los rumores y a ver si hay algo de verdad en todo este revuelo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, recuerden darle un buen like a este vídeo si les gusta el chisme, si aman a Kerem y Ande, y si quieren estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Bueno, pongámonos serios. La noticia que estuvo dando la vuelta al mundo es que Kerem Bürsin y Andere Rafael, nuestro Seda y Serkan, fueron vistos en Cannes, al mismo tiempo. Y no solo eso, sino que según algunas fuentes, se estarán hospedando en el mismo hotel. ¡Bomba! Su copyright lo que estuve pensando, no puede ser. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Y lo entiendo. Después copyright ese de su ruptura, que nos dejó Superíndice 3 a todos con el corazón Superíndice 3N roto, la idea de que puedan estar juntos de nuevo suena casi como un cuento de hadas. Pero, ¿y si no es un cuento? ¿Y si el destino, o como quieran llamarlo, los estuvo uniendo de nuevo? Vamos a analizar la situación Superíndice 3N. Cannes, como saben, es un hervidero de famosos durante el Festival de Cine. Es un lugar donde las agendas se cruzan, donde las oportunidades de negocios abundan y donde, por supuesto, los romances pueden florecer. Kerem Bürsin, como sabemos, es un actor que estuvo buscando expandir sus horizontes, trabajando en proyectos internacionales. Andere Rafael, por su parte, es una actriz consagrada, con una carrera en ascenso y con muchos ojos puestos en ella. Que ambos copyright en Cannes no es, en su mismo, algo sorprendente. Sin embargo, el hecho de que se rumoree que en el mismo hotel, eso ya es otra cosa. Los rumores comenzaron a circular en redes sociales, alimentados por fans que juran haberlos visto juntos en el lobby, en el restaurante e incluso en la piscina. Por supuesto, no hay fotos ni vídeos que confirmen estos encuentros, pero, desde la falta de pruebas ha impedido que un buen rumor se propague como la Superíndice 3 Bora. Además de ese, hay otro detalle que ha encendido las alarmas. Algunos usuarios de redes sociales han notado que tanto Kerem como Ande han publicado fotos en sus cuentas de Instagram con fondos que parecen sospechosamente similares. Una palmera un edificio detalles que por sí solos podrán no significar nada, pero que sumados al resto de la información Superíndice 3N, alimentan la teoría de que compartiendo algo ese que el mismo Superíndice 3 postal. Por supuesto, hay que ser cautelosos. Como siempre digo, no podemos creer todo lo que leemos en Internet. Los rumores son solo eso, rumores. Y hasta que no tengamos una confirmación Superíndice 3N oficial, ya sea por parte de los propios actores o por algún medio de comunicación Superíndice 3N confiable, todo esto podrá ser simplemente una fantasía colectiva de los fans que aún más menos oran verlos juntos de nuevo. Adentro copyright monos un poco en este torbellino de especulaciones. ¿De Superíndice 3N provienen exactamente estos rumores? Pues bien, la chispa inicial parece haber sido un tuit de una cuenta fan dedicada a la pareja. La cuenta, con una legión Superíndice 3N de seguidores y reputación Superíndice 3N de tener acceso a información Superíndice 3N privilegiada, publicó Superíndice 3 un mensaje críptico sobre la posibilidad de que dos almas destinadas se reencontraran en la Riviera Francesa. Esto, como era de esperar, desató una tormenta de comentarios, me gusta y retweets, llegando incluso a influenciadores y blogueros de chismes turcos. Rápidamente la noticia se propagó como un reguero de pólvora, avivada por las historias de Instagram, esas mencionadas, con supuestas coincidencias de fondos.
Un cielo azul y du copyrightico, las mismas sombrillas a rayas en la playa, una planta exótica que solo se encontraría en un exclusivo hotel de la zona. Ya saben, CU Superíndice 3 Mo somos los detectives del Internet, mi gente. No dejamos escapar ni el mood ese mínimo detalle. Pero volviendo a las fuentes originales, es importante ser críticos. Las cuentas fan, por muy bien intencionadas que sean, no son precisamente fuentes periodísticas. A menudo su información superíndice 3N se basa en interpretaciones subjetivas, deseos fervientes y, a veces, simples invenciones para generar controversia. Asu que tomemos todo esto con una pizca de sal, pero sin descartarlo por completo. Ahora, hablando del hotel CUL, ¿es el nombre que suena común de ese fuerza? Pues bien, los rumores apuntan al lujoso Hotel du Cap d'en Roc, un paraíso para celebridades con vistas al Mediterráneo. Este hotel es famoso por su discreción superíndice 3N, su servicio impecable y, por supuesto, sus precios exorbitantes. Si Kerem y Ande realmente se es tu N quedando a Q, podemos asumir que no es tu N escatimando en gastos. El amor no tiene precio. ¿Pero por qué Cannes? ¿Qué los llevó a ambos a esta ciudad glamorosa en este momento específico? Como mencioné antes, el Festival de Cine es un imán para la industria del entretenimiento. Kerem, con su ambicioso superíndice 3N de conquistar el mercado internacional, podría estar asistiendo a reuniones con productores y directores, buscando oportunidades para nuevos proyectos. Ande, por su parte, ya es una estrella consolidada, y su presencia en Cannes podría estar relacionada con acuerdos publicitarios, eventos de alfombra roja o incluso el lanzamiento de alguna nueva película o serie. Es importante recordar que ambos actores son profesionales muy ambiciosos y dedicados. Su prioridad, en este momento de sus vidas, probablemente sea su carrera. Sin embargo, eso no excluye la posibilidad de que el amor vuelva a florecer. A veces las mejores relaciones nacen de conexiones profesionales, de encuentros fortuitos y de segundas oportunidades. Pero, ¿por qué tanto revuelo? ¿Qué hace que esta posible reconciliación sea tan emocionante para tanta gente? Creo que la respuesta es sencilla: Kerem y Ande son, o mejor dicho, fueron, una pareja icónica. Su química en pantalla era innegable, y su romance fuera de ella cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su ruptura fue un golpe duro para muchos, que vieron en ellos un ejemplo de amor verdadero. Para muchos fans, Eda y Serkan no eran solo personajes de ficción, eran una representación de sus propios sueños y aspiraciones románticas. La serie Senkalkapm se convirtió en un fenómeno global, y su éxito se debió, en gran parte, a la química innegable entre Kerem y Ande. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un referente para muchos jóvenes que creían en el amor a primera vista, en el destino y en los finales felices. Por eso, la posibilidad de que vuelvan a estar juntos genera tanta ilusión. Es como si se abriera una pequeña ventana a la esperanza de que los cuentos de hadas sí existen, de que el amor puede superar cualquier obstáculo y de que, a veces, las segundas oportunidades son posibles. Es como si la vida real imitara al arte, o viceversa. Todos queremos creer en la magia del amor, y la historia de Kerem y Ande, por muy real o inventada que sea, nos da esa esperanza. Es una fantasía reconfortante que nos permite escapar de la rutina y soñar con un mundo donde el amor siempre triunfa. Pero volviendo a la realidad, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Kerem y Ande estén juntos de nuevo? Es difícil saberlo con certeza. Ambos son personas muy reservadas con su vida personal, y es poco probable que hagan una declaración pública sobre el tema, al menos no en el corto plazo. Analicemos su historial. Su relación, aunque pública, siempre estuvo rodeada de un halo de misterio. Nunca fueron de exhibirse demasiado en redes sociales ni de dar entrevistas reveladoras sobre su vida amorosa. Preferían mantener un perfil bajo, lo que alimentaba aún más la curiosidad de sus fans. Y la ruptura, la ruptura. Fue un golpe duro para todos. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, otros a la presión de la fama y las agendas apretadas. Hubo rumores de celos, de infidelidades y de terceras personas involucradas, pero nada de esto se confirmó. Lo cierto es que la ruptura fue dolorosa y pública. Ambos actores sufrieron el escrutinio de los medios y el acoso de los fans. Fue un momento difícil para ambos, y seguramente necesitaron tiempo para sanar y seguir adelante.
Sin embargo, hay algunos factores que podrían estar jugando a su favor. En primer lugar, el tiempo. Ha pasado un tiempo considerable desde su ruptura, lo que podría haberles dado espacio para reflexionar, para crecer como personas y para darse cuenta de lo que realmente quieren. En segundo lugar, la madurez. Tanto Kerem como Hande son ahora más maduros y experimentados que cuando comenzaron su relación. Podrían estar mejor preparados para afrontar los desafíos que implica una relación pública. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, la química. Si la química entre ellos sigue siendo tan fuerte como lo era antes, es difícil ignorarla. Pero seamos realistas, el camino hacia la reconciliación no será fácil. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Kerem ha estado vinculado sentimentalmente a otras mujeres, y Hande también ha tenido sus propios romances. Superar el pasado, dejar atrás los rencores y reconstruir la confianza será un desafío enorme. Ahora bien, también hay obstáculos. Ambos tienen agendas muy apretadas con proyectos en diferentes países. Mantener una relación a distancia es difícil, incluso para las parejas más sólidas. Además, la presión de los medios y de los fans puede ser abrumadora. No es fácil vivir una relación bajo el escrutinio público constante. Pensemos en las consecuencias. Si confirman su reconciliación, se convertirán en el centro de atención de todos los medios. Tendrán que lidiar con los paparazzi, las entrevistas incómodas y las opiniones de millones de personas en todo el mundo. ¿Están preparados para eso? ¿Están dispuestos a sacrificar su privacidad por el bien de su relación? Además, existe el riesgo de que la relación no funcione. ¿Qué pasará si intentan volver a estar juntos y fracasan? ¿Será aún más doloroso que la primera vez? ¿Dañará su imagen pública y su reputación profesional? En definitiva, la situación es incierta. No podemos afirmar con certeza si Kerem y Hande están juntos de nuevo, ni si lo estarán en el futuro. Pero lo que sí podemos decir es que el rumor ha generado una ola de entusiasmo y esperanza entre sus fans, y que estaremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su trabajo, apoyando sus carreras y soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y, quién sabe, quizás algún día nuestro sueño se haga realidad. En resumen, hoy les he traído la bomba del momento, los rumores de que Kerem y Hande podrían estar juntos en Cannes, hospedándose en el mismo hotel. Analizamos los rumores, las pistas y las posibilidades, pero concluimos que aún no hay una confirmación oficial. Sin embargo, la esperanza sigue viva y estaremos atentos a cualquier novedad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles todos los detalles de este culebrón. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos reconciliados? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden, la vida es un espectáculo y aquí estamos para contárselo todo. Hasta la próxima. Y que viva el chisme.